¿Sabéis esa sensación cuando toda tu vida se rompe en mil pedazos mientras estás sentada en el mejor restaurante de la ciudad, esperando que te traigan la cuenta? Yo la conozco perfectamente, porque fue exactamente ahí, en el Botín de Madrid, donde vi a mi marido de rodillas frente a otra mujer, con un anillo de diamantes en la mano, un anillo que nunca había visto antes. Déjame empezar desde el principio. Me llamo Carmen y trabajo como auditora financiera senior en una de las firmas más prestigiosas de Madrid. Sí, soy esa persona que revisa cada número, cada transacción, cada detalle que no cuadra en los libros contables de las empresas. Mi trabajo es encontrar lo que otros intentan esconder. La ironía de todo esto te la contaré después. Llevaba 5 años casada con Javier. Lo conocí en una conferencia de finanzas en Barcelona. Él se presentó como consultor de inversiones independiente. Guapo, encantador, con esa sonrisa que te hace olvidar que deberías hacer más preguntas. Nos casamos después de un año de noviazgo. Una boda perfecta en una masía cerca de Girona. 50 invitados, flores blancas por todas partes, y promesas que pensé que durarían para siempre. Nuestra vida parecía normal. Él viajaba mucho por trabajo, o eso decía. Yo trabajaba largas horas en la firma. Vivíamos en un apartamento bonito en Chamberí. Teníamos nuestras rutinas, nuestras cenas de los viernes, nuestras escapadas de fin de semana. Nada espectacular, pero cómodo, seguro. Hasta ese martes 15 de octubre. Había quedado con una clienta para almorzar en el Botín. Elena Ruiz, directora financiera de una empresa textil que estábamos auditando. Llegué 15 minutos antes, como siempre hago. Me gusta observar, analizar el ambiente antes de las reuniones importantes. Es parte de mi trabajo. Los detalles importan. Me senté en una mesa cerca de la ventana, revisando algunos documentos en mi tablet. Cuando los vi, primero vi el traje. Ese traje gris oscuro de Hugo Boss que yo misma le había regalado a Javier en su último cumpleaños, 3 meses atrás. Alcé la vista, y ahí estaba él, de rodillas en el centro del restaurante, sosteniendo un estuche de terciopelo negro abierto. Dentro brillaba un anillo que debía costar fácilmente 10.000 euros. Puede que más. La mujer frente a él lloraba. Era joven, quizás 25 años. Rubia, vestida elegante. El restaurante entero los miraba. Algunas personas aplaudían. Yo no podía moverme. Javier le puso el anillo en el dedo, la besó, la abrazó, y en ese momento, nuestras miradas se cruzaron. Debió verme. Lo sé porque palideció. Pero no se detuvo. Sonrió a la chica, le susurró algo al oído, y continuó con su actuación como si yo fuera una simple espectadora más. Esa es la regla número 1 cuando descubres una traición. No reacciones de inmediato. Observa. Analiza. Recopila datos. Es lo que hago en mi trabajo, y en ese momento, algo en mi cerebro hizo clic y entró en modo profesional. Tomé mi teléfono y empecé a tomar fotos discretas. El anillo, la chica, Javier, todo. 5 minutos después, se fueron juntos. Él no me miró de nuevo. Elena llegó 10 minutos tarde. Tuvimos nuestra reunión. No recuerdo nada de lo que hablamos. Asentí en los momentos correctos. Tomé notas que después no tenían sentido. Ella no notó nada raro. Eso también es parte de mi entrenamiento. Mantener la compostura incluso cuando el mundo se está desmoronando. Cuando volví a la oficina, cerré la puerta de mi despacho y empecé a trabajar. Pero no en los archivos de mi cliente. En los archivos de mi marido. Verás, cuando eres auditora, desarrollas ciertos hábitos. Tienes acceso a bases de datos. Conoces trucos para encontrar información financiera. Sabes dónde buscar. Y algo que he aprendido en mis años de carrera es que la gente siempre deja un rastro de papel. Siempre. Lo primero que hice fue revisar nuestras cuentas bancarias conjuntas. Teníamos 2. Una para gastos del hogar y otra de ahorros. Ambas lucían normales, pero Javier también tenía sus cuentas personales, aquellas de antes de casarnos que nunca habíamos fusionado completamente. Yo nunca había insistido. Error de novata. Llamé a una amiga que trabaja en fraudes bancarios. Le conté que estaba investigando un caso. No mencioné que el caso era mi matrimonio. Para la tarde, tenía acceso a información que me hizo sentir náuseas. Javier tenía no una, sino 3 cuentas bancarias que yo desconocía. En todas ellas había movimientos constantes, transferencias entrantes de diferentes mujeres, cantidades que variaban entre 500 y 3.000 euros. Los conceptos decían cosas como préstamo, inversión, proyecto conjunto. Profundicé más. Encontré mensajes en su iCloud. Resulta que Javier no era muy cuidadoso con sus contraseñas. Usaba la misma para casi todo. La fecha de nuestro aniversario. Qué romántico, ¿verdad? Lo que descubrí me dejó sin aliento.
Javier no solo estaba comprometido con aquella chica del restaurante. Estaba en relaciones simultáneas con al menos 6 mujeres diferentes. 6 que pude confirmar. Puede que hubiera más. Tenía perfiles en aplicaciones de citas usando diferentes nombres. En uno era Javi Martínez, empresario. En otro, Xavier Ruiz, inversor internacional. En un tercero, Javier Sánchez, consultor financiero. Cada perfil tenía una historia diferente. Uno decía que era viudo, otro que era divorciado, otro que nunca se había casado porque estaba enfocado en su carrera hasta que encontró a la persona correcta. Yo no aparecía en ningún lado. Nuestra boda, nuestras fotos, nuestra vida juntos. Todo borrado de su existencia digital, como si nunca hubiera existido. Las conversaciones eran idénticas, el mismo guión con diferentes mujeres, las mismas promesas, las mismas palabras de amor, copy-paste del romance. Pero lo peor no era eso. Lo peor es que estaba estafándolas. Les pedía dinero para inversiones. Les contaba sobre oportunidades únicas en el mercado inmobiliario, en startups tecnológicas, en fondos de inversión privados. Les prometía retornos del 20%, del 30%. Les enviaba contratos falsos con mi firma de auditoría como respaldo. Usaba mi credibilidad profesional sin que yo lo supiera. María, 38 años, profesora de universidad, le había dado 40.000 euros. Lucía, 42, dueña de una boutique, 35.000. La chica del restaurante, Sofía, 25 años, recién graduada, le había dado los ahorros de toda su vida, 18.000 euros. El anillo que vi probablemente lo compró con su propio dinero. En total, encontré transferencias por más de 200.000 euros de diferentes mujeres en los últimos 2 años. ¿Y sabes qué? Yo también le había dado dinero. 50.000 euros el año pasado para expandir su negocio de consultoría. Otros 20.000 hace 6 meses para una oportunidad de inversión inmobiliaria en Valencia. 70.000 euros que nunca volví a ver. Sentí como si alguien me hubiera vaciado por dentro. No era solo que me estuviera engañando. Me estaba usando. Nos estaba usando a todas. Esa noche, Javier llegó a casa como si nada. Traía flores. Margaritas, mis favoritas. Las puso en un jarrón mientras me contaba sobre su difícil día de reuniones con clientes exigentes. Yo estaba en el sofá, con mi laptop, aparentando revisar informes de trabajo. ¿Cómo estuvo tu día, cariño?, me preguntó, besándome la frente. Interesante, respondí. Descubrí algo fascinante en una auditoría. Un caso de fraude bien elaborado. Alguien que llevaba doble vida durante años. Increíble cómo la gente piensa que puede salirse con la suya, ¿no? Lo vi tensarse por un microsegundo. Pero recuperó la compostura rápidamente. Hay gente muy creativa para lo malo, dijo, soltando una risa nerviosa. ¿Quieres que pidamos comida? Estoy agotado para cocinar. Pedimos sushi. Cenamos viendo una serie en Netflix. Él me abrazó en el sofá. Todo perfectamente normal. Todo perfectamente falso. Esa noche, mientras él dormía, yo no pude cerrar los ojos. Miraba el techo, procesando todo lo que sabía, planeando cada paso siguiente. Porque hay algo que Javier no sabía sobre mí. Cuando audito a una empresa, no voy directamente con las autoridades cuando encuentro fraude. Primero construyo un caso impenetrable. Recopilo cada evidencia, cierro cada escape. Y solo cuando tengo todo perfectamente documentado, actúo. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal mientras por dentro me estaba desmoronando. Pero también tenía una misión. Contraté a un investigador privado. Le di toda la información que tenía y le pedí que la expandiera. Resultó ser incluso peor de lo que pensaba. Javier tenía antecedentes. Había estado casado antes. 2 veces. Ambas esposas lo habían denunciado por estafa. Una en Sevilla, otra en Valencia. Los casos nunca prosperaron porque él siempre pagaba justo antes de ir a juicio. Usaba el dinero de una nueva víctima para silenciar a la anterior. Era un depredador profesional. Un estafador de carrera. Y yo había sido su víctima perfecta. Una mujer con buen trabajo, buenos ingresos, credibilidad profesional que él podía explotar. Pero aquí está la cosa. Él escogió a la persona equivocada. Contacté a las mujeres, una por una. Les escribí desde un email anónimo primero, con evidencia de quién era realmente Javier. Algunas no me creyeron al principio. Sofía, la chica del restaurante, me bloqueó. María lloró por teléfono durante 1 hora. Lucía quiso matarlo, literalmente. Les propuse un plan. Nos reunimos un sábado por la tarde en mi oficina. Éramos 5. María, Lucía, Carla, una arquitecta de 35 años, Isabel, una médica de 40, y yo. Sofía no vino, pero después se unió. Compartimos nuestras historias. Los patrones eran idénticos.
el cortejo perfecto, las promesas, las peticiones de dinero siempre después de crear vínculo emocional, las excusas cuando preguntábamos por los retornos de inversión. Todas habíamos confiado en él, todas habíamos sido manipuladas, pero juntas éramos poderosas. Contratamos un abogado especializado en fraude, recopilamos toda la evidencia, transferencias bancarias, contratos falsos, conversaciones, fotografías, todo. Construimos un caso que ni el mejor abogado defensor podría desmantelar. También hice algo más. Llamé a mi firma y les informé que alguien estaba usando nuestra marca para estafar personas. Ellos abrieron una investigación interna. Cuando descubrieron que ese alguien estaba casado con una de sus auditoras senior, las cosas se pusieron serias. Tardé 3 semanas en tenerlo todo listo. 3 semanas durante las cuales seguí durmiendo al lado de Javier. Seguí besándolo por las mañanas. Seguí actuando como la esposa perfecta. Él no sospechó nada. El día que decidí actuar fue un jueves. Javier tenía planeado viajar a Barcelona por trabajo, probablemente a ver a otra víctima. Lo esperé en la sala cuando bajó con su maleta. «Tenemos que hablar», le dije. Dejó la maleta. «¿Pasa algo, cariño? Voy tarde». «Sé todo, Javier». Vi cómo su cara cambiaba. Primero confusión, luego alerta. Finalmente, miedo. «¿De qué hablas?» Abrí mi laptop. Le mostré la presentación que había preparado. Diapositiva 1. Sus múltiples perfiles de citas. Diapositiva 2. Las 6 mujeres. Diapositiva 3. Las transferencias bancarias. Diapositiva 4. Los contratos falsos con la firma de mi empresa. Pasé cada diapositiva en silencio. Él no dijo nada. ¿Qué podía decir? Cuando terminé, cerré la laptop. «Tienes 2 opciones», le dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Opción 1. Devuelves cada euro que robaste a cada mujer, incluida yo. Firmas el divorcio sin pelear. Desapareces de nuestras vidas. Opción 2. Vamos todos a la policía con esta evidencia. Tú decides. Intentó el juego de la víctima. Lloró. Me dijo que me amaba, que tenía problemas, que necesitaba ayuda, que lo perdonara. Cuando eso no funcionó, se enojó. Me gritó. Me dijo que era una bruja, que estaba loca, que no podía probar nada. Cuando eso tampoco funcionó, intentó negociar. No negocié. Llamé a la policía ahí mismo, frente a él. Presenté la denuncia formal. Las otras mujeres hicieron lo mismo ese mismo día, en un esfuerzo coordinado. También llamé a mi abogado de divorcio. Inicié los procedimientos inmediatamente. Javier fue arrestado 3 días después. Salió bajo fianza, dinero que probablemente consiguió estafando a alguien más, pero el daño estaba hecho. Las denuncias eran múltiples. La evidencia era abrumadora. El juicio tomó meses. Fue agotador. Tuve que contar mi historia una y una vez. Tuve que enfrentar a Javier en la corte. Tuve que escuchar a su abogado intentar pintarme como una mujer despechada que exageraba una simple infidelidad. Pero teníamos los números. Y los números no mienten. Al final, Javier fue condenado por estafa y fraude. 3 años de prisión. Orden de devolver el dinero, aunque sabíamos que probablemente ya lo había gastado todo. El divorcio se finalizó 2 meses después. Me quedé con nuestro apartamento. Él no tenía nada a su nombre, de todas formas. Todo lo había puesto a mi nombre para parecer más comprometido con nuestro matrimonio. Otra ironía. Las otras mujeres también ganaron sus casos. No recuperamos todo el dinero, pero recuperamos algo. Y más importante, recuperamos nuestra dignidad. Sofía, la chica del restaurante, vino a verme después de que todo terminó. Lloró y se disculpó. Yo le dije que no tenía que disculparse. Ella también fue una víctima. Le ayudé a encontrar un terapeuta. La última vez que hablamos, me dijo que estaba mejor, que había aprendido a ver las señales de alerta, que nunca más dejaría que alguien la manipulara así. María volvió a enseñar. Dice que usa su experiencia para advertir a sus estudiantes sobre los estafadores emocionales. Lucía abrió una segunda boutique. Me invitó a la inauguración. Todas seguimos adelante. En cuanto a mí, bueno, tomó tiempo. No voy a mentir y decir que fue fácil. Hubo noches de insomnio, días donde no quería salir de la cama, momentos donde me cuestionaba todo sobre mí misma. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo pude ser tan ciega? Fui a terapia. Aprendí que los manipuladores profesionales son expertos en lo que hacen, que no fue mi culpa, que confiar no es debilidad. También aprendí algo importante sobre mí misma. Soy más fuerte de lo que pensaba. Cuando me enfrenté al peor momento de mi vida, no me derrumbé. Luché. Estratégicamente, inteligentemente, pero luché. Pasó 1 año desde aquel día en el restaurante Botín. Volví ahí hace poco. Me senté en la misma mesa.
Pedí el mismo plato que iba a pedir aquel día, pero nunca llegué a comer. Esta vez no vi ningún drama. Solo disfruté mi comida. Sola. En paz. Mi trabajo en la firma mejoró. Me ascendieron a socia junior. Irónicamente, mi experiencia con Javier me hizo mejor en mi trabajo. Ahora puedo detectar patrones de fraude que antes hubiera pasado por alto. Conozco la mentalidad de los estafadores. Sé cómo operan. Compré un apartamento nuevo, más pequeño que el que compartía con Javier, pero completamente mío. Lo decoré a mi gusto. Paredes azules, muchas plantas, una biblioteca enorme. Es mi santuario. Salí con algunos hombres después del divorcio. Nada serio. Todavía no estoy lista para algo serio. Y eso está bien. Aprendí que está bien estar sola. Estar sola no es lo mismo que estar sola. Hace 2 meses me encontré con Javier en la calle. Acababa de salir de prisión. Se veía diferente, más delgado, más viejo. Me vio y trató de hablar conmigo. Seguí caminando. No tenía nada que decirle. Él ya no era parte de mi historia. Era simplemente un capítulo cerrado, una lección aprendida. Porque esto es lo que aprendí de todo esto. 1. Confía en tus instintos. Si algo se siente raro, probablemente lo es. Yo ignoré pequeñas señales de alerta porque quería creer en el cuento de hadas. No lo vuelvas a hacer. 2. La independencia financiera no es negociable. Nunca dependas completamente de otra persona. Ten tu propio dinero, tu propia carrera, tu propia estabilidad. El amor no paga las facturas. Cuando todo se derrumba. 3. No te enfrentes sola a los problemas grandes. Yo tenía mi carrera, mi conocimiento, mis recursos, pero no hubiera ganado sin el apoyo de las otras mujeres, sin el investigador privado, sin mi terapeuta, sin mis amigas que me sostuvieron cuando quise rendirme. 4. Las mujeres no son enemigas entre sí. Javier contaba con eso. Contaba con que nos pelearíamos entre nosotras, con que nos culparíamos mutuamente. Nos subestimó. Cuando las mujeres se unen, son imparables. 5. El perdón es para ti, no para quien te lastimó. Perdoné a Javier, no porque se lo mereciera, sino porque cargar el odio me estaba lastimando más a mí que a él. Perdonar no significa olvidar, significa decidir que ya no le darás más poder sobre tu vida. Y 6, la más importante, mereces más, mereces honestidad, mereces respeto, mereces amor real, no manipulación disfrazada de romance. Nunca te conformes con menos de lo que mereces, solo porque tienes miedo de estar sola. Estar sola es mejor que estar con alguien que te está destruyendo. Hoy tengo 37 años. Soy socia junior en una de las mejores firmas de auditoría de España. Tengo un apartamento que amo, amigas que me apoyan, una terapeuta que me ayuda a procesar, una vida que construí desde cero después de que todo se derrumbó. ¿Soy feliz? Estoy llegando ahí. Algunos días son mejores que otros, pero cada día que paso siendo auténticamente yo misma, sin mentiras, sin manipulación, sin miedo, es un día ganado. Y para todas ustedes que están leyendo esto, que tal vez están pasando por algo similar, o que conocen a alguien que lo está pasando, quiero que sepan algo. Sobrevivirán. No solo sobrevivirán, prosperarán. Porque cuando tocas fondo y decides levantarte, te levantas más fuerte. Las traiciones duelen, las mentiras destruyen, pero no te definen. Tú defines quién eres con lo que haces después. Yo elegí luchar, elegí justicia, elegí reconstruirme. Y ustedes también pueden. Soy Carmen, soy auditora, soy sobreviviente. Soy la prueba viviente de que puedes recuperarte de cualquier traición si decides no rendirte. Y esa, amigas, es mi historia.